En nuestra lista de hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los criminales más intrigantes y notorias de la historia. Exploraremos las vidas de 10 individuos que no solo se destacaron por su carisma magnético, sino también por sus métodos perturbadores y su falta absoluta de piedad. Estas personas no solo han cruzado los límites de la ley, sino que han marcado la historia con sus actos despiadados y su habilidad para evadir la justicia. Acompáñenos mientras descubrimos quiénes son estos personajes que han hecho de la transgresión su modus vivendi. Mir Harris Mickey Cohen. No tienes que actuar en una película para ser una estrella de Hollywood. Solo pregúntale a Mickey Cohen, uno de los jefes mafiosos más infames que Los Ángeles haya visto jamás. Originario de Brooklyn, escaló posiciones en la mafia desde la época de la Prohibición, heredando el control de las operaciones criminales de su mentor Bugsy Siegel en 1947. Famoso por su elegancia y habilidad para manipular su imagen pública, Cohen controlaba actividades ilícitas como el juego ilegal, la extorsión y el tráfico de drogas. A pesar de su implicación en numerosos crímenes violentos, incluyendo asesinatos y extorsión, evadió condenas mayores y solo fue encarcelado por evasión de impuestos. Su habilidad para manejar los medios y el sistema legal lo mantuvo mayormente fuera de prisión hasta su muerte. John Dillinger. Otro malo con buena publicidad. John Dillinger fue un ladrón de bancos de la era de la depresión cuya inclinación por infringir la ley se complementaba con su amor por el centro de atención. A menudo se le retrataba como una especie de Robin Hood moderno, robando a los bancos ricos y devolviendo sus botines a la gente. Todo el país piensa que eres un maldito héroe. Aunque estas afirmaciones todavía se discuten hoy en día, Dillinger fue pintado como una especie de héroe popular, una imagen que solo fue ayudada por sus múltiples y audaces escapes de la cárcel cuando fue disparado y asesinado fuera de un cine en 1934. Una cantidad sorprendente de personas pareció lamentar la muerte del llamado enemigo público número 1, Charles Ponzi. No siempre necesitas un arma para robar a la gente a ciegas. Charles Ponzi era una estafa desde el principio. Estilizándose como un hombre de negocios, Charles Ponzi estafó millones de dólares de sus inversores con un plan que involucraba canjear cupones de respuesta postal de otros países por sellos en los Estados Unidos, los cuales luego podrían ser vendidos para obtener ganancias. Si suena demasiado bueno para ser verdad, es porque lo era. Y la única persona que se benefició del llamado plan de negocios fue el propio Ponzi, quien terminó embolsándose la mayoría del dinero. Ponzi fue un pionero entre los criminales de cuello blanco, y su legado perdura hoy en día en lo que ahora se llama Esquema Ponzi. Jesse James. Una de las figuras más legendarias del viejo oeste americano, Jesse James también fue un notorio ladrón de trenes, y él y los otros miembros de la banda James Younger no dudaban en asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino. A lo largo de su carrera, se cree que James y su banda robaron aproximadamente $200,000, pero, no obstante, eran admirados en su estado natal de Missouri, principalmente por su apoyo a la Confederación durante la Guerra Civil Americana. El estatus de James como héroe popular finalmente se consolidó cuando un compañero de la banda, Robert Ford, le disparó por la espalda. Supongo que el pueblo no era lo suficientemente grande para ambos. Leonid Minin. Nacido originalmente en Ucrania, Leonid Minin se hizo un nombre en el mundo subterráneo como un traficante internacional de armas, vendiendo armas peligrosas a personas peligrosas. Sus clientes más notorios incluyeron a Charles Taylor, el expresidente controversial de Liberia, y varios grupos revolucionarios a través de África Occidental. Mientras el negocio de Minin avivaba los fuegos de la guerra, él mismo se alimentaba de drogas, alcohol y damas de la noche. Fue descubierto en compañía de estas tres cosas, así como de alrededor de $500,000 en diamantes de sangre, cuando finalmente fue arrestado en Italia en el año 2000. James Whitey Bulger. Él es un depredador en todo el sentido de la palabra. Tienes que ser extremadamente astuto para evadir a las autoridades durante tanto tiempo. Nacido en Boston, James Bulger se hizo rápidamente un nombre como un joven problemático, conocido por robar y meterse en peleas. Apodado Whitey por la policía local debido a su cabello rubio claro, Bulger finalmente ascendió en el mundo del crimen, convirtiéndose en el jefe de la banda de Winter Hill en Boston,
donde fue responsable de crímenes que iban desde la extorsión hasta el tráfico de armas. Lo cierto es que había que capturar a Bulger, y cuanto antes, mejor. Esto ya ha durado demasiado. En 1994, Bulger se ocultó y no fue capturado hasta el año 2011, a la avanzada edad de 81 años. Jan Ballant. A veces, los mayores criminales pueden estar ocultándose a plena vista. Nacido originalmente en Francia, Jan Ballant era un hombre buscado en varios países europeos durante los años 80 y 90 debido a su tráfico de armas, lo cual rompió varios embargos comerciales internacionales. El traficante LNO huyó para evitar ser capturado y finalmente reapareció en Florida, donde descaradamente continuó con su negocio ilegal desde la comodidad de su lujoso condominio. Incluso tenía su propio sitio web accesible al público, donde cualquiera podía comprar un jet de combate o una ametralladora, siempre y cuando tuviera el efectivo y los documentos adecuados. Después de desaparecer en 2002, LNO fue finalmente arrestado en Suiza ese mismo año. Amado Carrillo Fuentes. Por un tiempo, parecía que no había manera de derribar a este señor de los cielos. Amado Carrillo Fuentes fue el líder del Cártel de Juárez en México, posición que obtuvo asesinando al anterior jefe del grupo, Rafael Aguilar Guajardo. Carrillo Fuentes era conocido como el Señor de los Cielos, gracias a la gigantesca flota de aviones que utilizaba para transportar cocaína alrededor del mundo. También fue uno de los criminales más ricos de la historia, con un patrimonio neto estimado en más de 25.000 millones de dólares estadounidenses. Carrillo Fuentes murió en 1997 por complicaciones durante la cirugía plástica que se estaba haciendo para esconderse de las autoridades. Pablo Escobar. Anteriormente el principal proveedor de la otra sustancia adictiva de Colombia, Pablo Escobar desempeñó muchos roles durante su mandato en el cártel de Medellín con base en Colombia, incluyendo los de señor de la droga y terrorista. El masivo imperio de drogas de Escobar le permitió convertirse no solo en una de las personas más poderosas de su país natal, sino también en uno de los hombres más ricos del mundo. Según la revista Forbes, Escobar logró mantener su riqueza gracias a su pragmatismo despiadado, y siempre estaba dispuesto a sobornar, eliminar o bombardear a cualquiera que se interpusiera en su camino. Este hombre violento tuvo un final violento en 1993 cuando fue abatido durante una persecución en un tejado. Antes de revelar nuestra elección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. Al Capone. Él es el hombre que puso el organizado en el crimen organizado. Durante la era de la prohibición, Al Capone aprovechó la oportunidad para ganar montones de dinero con el negocio del licor, que en aquel entonces era ilegal. Los métodos violentos de Capone para expandir su operación de contrabando en los Estados Unidos, incluyendo la sangrienta masacre del día de San Valentín, pasaron mayormente sin ser desafiados gracias al hecho poco sorprendente de que a la gente le gusta su licor. Capone también era algo así como una celebridad y era conocido incluso por donar sus ganancias mal habidas a la caridad. Lástima que olvidó donar parte de su fortuna al gobierno federal. Sin embargo, ya que fue encarcelado por evasión de impuestos en 1932. Así cerramos nuestro viaje por el oscuro mundo del crimen organizado, habiendo explorado desde los carismáticos forajidos del viejo oeste hasta los despiadados varones de la droga del siglo XX. Cada figura, con sus legendarias escapadas y trágicos finales, no solo ha dejado una marca en la historia, sino que también nos enseña cómo la búsqueda de poder y riqueza puede llevar a los hombres a caminos de infamia y perdición. En nuestro recuento, hemos visto cómo la astucia y la brutalidad se entretejen con el carisma y el encanto, dejando un legado que, aunque cautivador, es a menudo mortal. Estas historias resaltan un eterno conflicto entre ley y desorden, entre la moralidad y la ambición desbocada.